Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hace tiempo en un directo salió el nombre de Carlos Castaneda y la verdad es que yo me leí un libro de él que era algo así como Las mentiras de Carlos Castaneda. Y bueno, básicamente pues te contaba la realidad de Carlos Castaneda porque es una persona que ha estado como, no sé, como que ha habido mucho mito y leyenda a su alrededor, ¿vale? Entonces voy a contar básicamente cómo llegó a donde llegó y bueno, qué consecuencias tuvo todo lo que hizo, porque realmente su obra hizo que mucha gente acabase con su vida y que mucha gente pues cayera en trastornos mentales. Así que sin nada más, vamos a empezar este vídeo mientras me realizo un maquillaje. César Arana Castaneda, que ese era su verdadero nombre, y de hecho su familia le llamaba César el Negro, llegó a San Francisco pues sin un duro, sin dinero y sin estudios. Empezó trabajando como taxista y vendiendo libros, y se apuntó a la Universidad de Psicología. La cuestión es que estando en la Universidad de Psicología, un profesor le dijo pues que nadie entraría en la consulta pues de una persona que claramente se veía que era inmigrante. Así que él decidió dejar los estudios de psicología y apuntarse a antropología. Esa universidad tenía como cierta misticismo a su alrededor en cuanto al tema paranormal. Y a Castaneda ya le interesaba este tema. Así que empezó, como os digo, en esta universidad, en antropología, y el profesor les dijo que tenían que entregar un trabajo donde realmente entrevistaran a un indígena. Dijo de hecho que quien lo consiguiera tendría un sobresaliente en la asignatura. Aquí es cuando Castaneda presenta su trabajo, bueno, su trabajo que sería la obra de su vida y que obviamente los de la universidad se arrepentirían muchísimo de este hecho, pero bueno, ya era tarde. Así que presenta su trabajo, a su profesor le parece una auténtica obra maestra y le dice que tienen que publicarlo como un libro porque aquello es, vamos, una maravilla, una fuente de dinero, que de hecho no se equivocaba. La cuestión es que en este libro, bueno, en este trabajo, pues se suponía que él estaba entrevistando a un hombre, don Juan, que bueno, de hecho el libro, ya mundialmente conocido, se llamaba Las enseñanzas de don Juan. Y bueno, no se sospechaba nada porque ya se decía que Castaneda tenía cierta relación con algunos indígenas. Y además, como os digo, estaba muy interesado en la parapsicología y ya había leído bastante sobre el tema. Así que como que nadie lo puso en duda. Al mismo tiempo, nos encontramos con algo así como un cazatalentos de escritores. La cuestión es que este editor, este cazatalentos, le dice pues eso, que tiene que continuar con la historia, pese a que él había dicho que esa historia ya estaba contada y que no iba a haber más. Bueno, no iba a haber más, que sacó 4 libros más. Pero es que lo realmente fuerte de todo esto era que la universidad le había otorgado total credibilidad hasta el punto de que no se le pedía ningún tipo de información ni de nada. Y en el tercer libro le dieron el título de doctor. ¿Qué es lo curioso? Pues lo curioso es que no se le pedía ningún tipo de prueba en cuanto a documentos, informes, entrevistas, grabaciones, algo. Él decía que lo hacía todo o de memoria o que guardaba pequeños papeles donde hacía pequeñas anotaciones, porque este indio al que él acudía, estos chamanes a los que él acudía, pues como que no querían ser relevantes, así que no podía directamente sacar las anotaciones y tal de los secretos de la vida y todo esto. Así que real no se le exigió ninguna prueba. Simplemente se nutrieron del éxito que tenía para decir que aquello era real. Pero como os digo, no había ninguna prueba al respecto. Todo era sacado de la mente privilegiada pues de Carlos César, que ya os digo, era un peruano que llegó a Estados Unidos y que había pasado de ser un simple inmigrante más bien menospreciado a ser como una eminencia. Cosa de la que la universidad más adelante se arrepentiría totalmente. La cuestión es que en los 60 empieza algo así como la moda del LSD. Y es que se empieza a creer que esa droga
pues de alguna manera hace que tu mente esté más abierta o más receptiva, por lo que se cree que si tomas esa droga, digamos que momentáneamente te vuelves más inteligente. Es una leyenda que se empieza a expandir entre los jóvenes, pero luego que cuando hablaba literalmente se consideraba como si hablara Cristo. O sea, la palabra de él era palabra de Dios, tal cual. Así que lo que él dijera estaba bien y nadie le contradecía. Y aquí es cuando la universidad se empieza realmente a dar cuenta, digamos, del monstruo que han creado e intentan dar marcha atrás. ¿Y qué ocurre? Pues que obviamente no pueden. Porque ¿cómo van a decir que aquello que ellos avalaron, el doctorado que le otorgaron y todo lo que hay, en realidad no lo comprobaron y nunca hicieron ningún tipo de investigación, sino que lo dieron por bueno porque les parecía buena obra y punto? Intentaron desvincularse, pero obviamente, como os digo, no pudieron dar ese dato concreto diciendo no, es que en realidad pues lo que hicimos no estuvo bien porque le dimos alas a una persona que ni siquiera sabíamos si lo que estaba contando era verdad o no. Y todo esto empezó porque quería en un trabajo un sobresaliente. Imaginaros, o sea, todo empezó en plan, bueno, quiero sacar buena nota en esta asignatura, a ver si lo consigo haciendo esto. Y ahí empezó todo, es que es muy fuerte. En este momento en la universidad, él tenía una novia que se quedó embarazada. Y cuando él empezó a ganar realmente dinero y repercusión, pues fue cuando empezó a decir que no le fotografiaran, que no hubieran ningún registro de ninguna manera de su físico, ni de su verdadero nombre, de nada. De hecho, sus seguidores tenían que cambiarse el nombre. Algunas de ellas, de hecho, se cambiaron el nombre hasta en 5 ocasiones. Es que sus seguidoras más acérrimas se llamaban las brujas, ¿vale? Iban con él a todas partes. Pues bueno, cuando él empezó a ver que su hijo podía acceder a su herencia, es cuando empieza a decir pues que no pueden fotografiar, que se te cambia el nombre, todo. Y borra todo registro y toda su vida es a partir de aquí inventada. Todo para que su hija no se hiciera con la herencia ni se quedara con nada de él, o sea, tú imagínate. Y ya os digo, aparte de hacerlo él, obligaba a que sus seguidores, sobre todo las brujas, que eran el grupo de mujeres que estaban con él 24/7 y que le acompañaban a todas partes, pues que se cambiaran los nombres. Incluso ya os digo, varias veces. De hecho, muchas brujas, para la hora de hacer el libro que hizo este hombre, pues le costó muchísimo poder localizarlas por eso, porque no había ningún dato real de ellas. Tenías que irte muy atrás y preguntar muchísimo. De hecho, incluso para encontrar a Castaneda le costó muchísimo, aunque logró hablar con un par de compañeros de clase de él, que ya era difícil en nariz. Y entonces sale su obra La otra realidad. Y es que en este libro se decía que tenías que dar un salto al vacío para acceder pues a esta otra realidad. Y entonces hay mujeres pues que eran muy devotas, algunas personas eran súper devotas de este hombre, y bueno, pues hubo una mujer en concreto, Janine Emery,
pues que saltó de un puente pues intentando llegar a esta otra realidad, que obviamente no lo consiguió. Pero es que también hubo asesinatos de gente, como un hombre que asesinó a su cuñado pensando que este cuñado le estaba vampirizando la energía. Entonces, lo que es todo lo del caso, los papeles del caso, aparece que el móvil del crimen fue las obras de Castaneda, porque literalmente este hombre pensaba que le estaban vampirizando la energía. Imaginaros la comida de coco que tenía la gente. Hasta los 90, todo bien, el chiringuito le funcionaba bien. ¿Por qué? Pues porque era un hombre sano, de hecho le hacía muchísimo ejercicio, hacía como una especie de kung fu, de artes marciales y demás. Comía sano, estaba muy bien, tú lo veías físicamente, por lo visto la gente que lo rodeaba lo veía físicamente y veía que estaba súper bien. Y bueno, tenía muchos amantes, en fin, el tío estaba súper bien. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que enferma. También, por cierto, si alguien se lo pregunta, ¿pero cómo hacía para que no le hicieran ninguna fotografía? ¿Qué excusa daba? Él decía pues que no quería alimentar el ego. Entonces, una forma de evitar alimentar el ego era no hacerse fotografías. Así que, como os digo, toda su paripé estaba muy bien montado. Muy bien montado hasta que cae enfermo. A todo esto, algunas de las cosas que le hacía hacer a sus seguidores, pues bueno, se sacó de la manga todo tipo de humillaciones y todo tipo de, bueno, de malos tratos en cierta manera, de coitos rituales y demás. ¿Y por qué hacía todo esto? Según él, era para matar el ego de la misma manera que Don Juan, este hombre inventado chamán, le había hecho a él, ¿no? Que él tenía que matar su ego, pues a través de estas humillaciones, ¿no? Como para que se te baje los humitos. Como estaba en esta vorágine, pues ya os digo, de estos rituales, estaba en todo su prime, como dirían actualmente, pues nadie esperaba que se iba a morir de cáncer en 1998. ¿Qué ocurre cuando una persona que se supone que va a trascender, que es un ser como casi inmortal, que tiene de su lado los chamanes, que por eso tiene tan buena energía, no sé qué, de repente fallece? Porque él todo el tiempo, él decía que sus enseñanzas te curaban cualquier tipo de enfermedad. Y claro, si lo veías físicamente, lo veías bien, ¿cómo ibas a pensar que si lo que él decía era cierto, que no había ninguna enfermedad que pudiera contigo, cómo se iba a morir él de cáncer? Entonces, cuando fallece, las brujas, que son las mujeres estas, sus amantes, las más acérrimas seguidoras, sus más acérrimas guerreras, que era como se llamaban los seguidores de su religión barra lo que sea, ven que fallecen, se sienten primero estafadas, luego engañadas y finalmente culpables. Así que prácticamente todas, menos una, acaban con su vida. De hecho, se encuentra el cadáver en un desierto de una de ellas devorada por un coyote. Todas desaparecieron. Y como os digo, pues la mayoría acabó con su vida. Todas menos una, que es como que la que actualmente lleva algunas cosas en marcha, pero que obviamente esto ya sí es verdad que muchas sectas a partir de... Bueno, sectas, es que yo llamo sectas a todos los que han cogido este tipo de vida y de enseñanzas y las han llevado para acoger gente. O sea, es que en el momento que haces todo esto, por supuesto es una secta. Y fue a partir de este hombre. Fijaros si la gente que le seguía es devota y tenía fe en él, que cuando falleció, muchísima gente empezó a decir, sus fieles devotos empezaron a decir que no había fallecido él, que había fallecido su doble, porque esto es algo que él también alimentó, ¿vale? Él decía que tenía un doble, de hecho a su esposa en una discusión, a su esposa, bueno, a la que en su momento fue su esposa, en una discusión le dijo que no había discutido con él, que había discutido con su doble, que no había tenido nada que ver. O sea, imagínate, el tío manipulaba que flipas, como buen sociópata. Entonces, claro, muchos de sus seguidores dijeron, no, él no ha muerto, ha sido su doble. Hasta el punto de que hubo un criminólogo que también hacía autopsias y demás, que tuvo que reunir un montón de documentos de su escritura y de tal para sí darse cuenta de que no ha salido ningún doble, ¿vale? Reunió un montón de pruebas para que viera la gente que no se había muerto ningún doble, que se había muerto él literalmente. Así que ya os podéis imaginar el tío, el poder de convicción que podía llegar a tener. Increíble. Si se llega a dedicar a la política, dicen que hubiese llegado súper lejos, pero como os digo, su capacidad para manipular y su carisma era muy fuerte. Pero esto es muy normal en los psicópatas integrados, si algo tienen, y por lo que se suelen salir con la suya, normalmente casi siempre, es por su carisma. Son personas muy carismáticas que saben muy bien encontrar como tu punto débil para que les sigas, y esto fue lo que consiguió Castaneda. Y como os digo, en la actualidad sigue teniendo seguidores y sigue habiendo muchísimos, no sé, escuelas, ritos, personas que creen que parte de su obra es como cierta, y claro, es que suena muy bien y como muy complaciente todo. O sea, muy fuerte lo que este hombre, que al final se ha dado cuenta que absolutamente todo
todo era mentira. Y como os digo, ni la universidad ni nadie como que ignoran el tema, no es que digan... Ellos saben, porque se ha intentado despegar del tema, que aquello que él hizo no tiene ni pies ni cabeza porque se ha investigado muchísimo. Como os digo, hay un hombre que ha escrito un libro, que os pondré por aquí el libro, y donde lo desmonta absolutamente todo porque ha investigado un montón. Pero aún así, pues no son capaces de decir que se equivocaron. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que si quieres algún tipo de vídeo, no olvides dejármelo en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. También recuerda que puedes ayudar al canal dándole like, compartiendo y suscribiéndote. Esto es muy importante para darle feed al vídeo y que sigamos creciendo. Otra forma es hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No solo vídeos, sino adelantos de los mismos y bueno, más cosas, publicaciones y demás que se van haciendo allí. Por otra parte, también puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar que está aquí debajo. Y bueno, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Así que, sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.